Versículo 46 al versículo 52. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, diga conmigo fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué tal si ahí usted de pie puede cerrar sus ojos y le da gracias al Señor por la palabra que usted acaba de leer? Señor, gracias te damos, Señor, porque tu palabra, la cual hemos leído en esta mañana, Señor, nos habla, Dios, de ti, de tu carácter. Nos habla también de tus consejos. Y cada vez, Dios mío, que leemos tu palabra, ella trae, Dios mío, algo para nosotros, Señor. En muchos momentos, Dios, se convierte como en un refrigerio, Dios mío, para nuestra necesidad, nuestra sed. En otros momentos se convierte como en un espejo, Señor, en el cual podemos mirar cosas de nosotros. En otras ocasiones, Dios mío, la podemos ver, Dios mío, como una luz que nos alumbra y que nos lleva a examinarnos, Dios mío, y poder conocer lo que está a nuestro alrededor, ambiente, Dios mío. Nos lleva a conocerte a ti, nos lleva a ver en ti, Dios mío, ese carácter divino, Padre. Y te pedimos, oh Dios, que mientras estamos en ese lugar, en esa mañana, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones, tú puedas ministrar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por acompañarme en la lectura de la palabra ahí de pie. El tema de hoy le he llamado un grito de esperanza. Pero también pensaba en otro título. Y una de las cosas que pensaba es de ser un mendigo ahora ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana un principio general. Y no sé si me pueden ayudar ahí a proyectar. Si no, quiero que preste atención. Y es que la fe me da convicción de lo que no puedo ver. Me permite reconocer a Jesús como el Mesías esperado. Escúcheme, por favor. La fe me da convicción de lo que yo no puedo ver. Me lleva y me permite a reconocer a Jesús como el Mesías esperado. Me acerca a Jesús para disfrutar de su compasión, cambiando mi realidad e impulsándome a ser su discípulo. Y pensaba en lo que se nos hablaba el domingo pasado, los que estuvieron en ese lugar el domingo pasado, cómo muchas veces lo que podemos ver con nuestros sentidos pues no determinan la verdad. Pues la verdad muchas veces no podemos entenderla a través de nuestros sentidos, nos hablaba el pastor el domingo anterior.
Y creo que dentro de nuestra vida cristiana hay un ingrediente bien importante y es la fe. De hecho, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Señor en su palabra. Sin fe es imposible que ninguna persona pueda agradar al Señor, porque la única manera en la cual nosotros, tú y yo, podemos acercarnos a Él es a través de la fe. De hecho, esta mañana cuando escuchaba algo de música antes de venir acá, escuchaba una de las canciones, y esa canción nos dice que, una canción de Gilberto Daza, que dice que habla de que aún Discovery no puede llevarme a entender algunos asuntos de la creación de Dios, ni Discovery puede hacerlo. Y pensaba, simplemente necesitamos de la fe para aceptar tantas cosas que muchas veces la ciencia no puede explicar. No puede explicar el origen del mundo, no puede explicar el origen de la vida. La ciencia tiene una cantidad de teorías y es ahí donde la fe pues entra a jugar un papel bien importante, porque es que sin fe no podemos agradar al Señor. Y hoy quiero hablarte de eso. La fe entonces me da convicción de lo que no puedo ver. Ella me permite reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Me permite acercarme a Él para poder disfrutar de su compasión, para poder disfrutar de su gracia. Y a través de esa fe entonces el Señor viene a cambiar nuestras realidades y nos impulsa a seguirlo a Él y a convertirnos en discípulos de Él. Y hoy quiero hablarles sobre tres elementos o tres principios que pude destacar en el texto de hoy. Y el primero es que reconocer a Jesús como el Hijo de David es un acto de fe. ¿Sabe que tú y yo no podemos acercarnos y reconocer a Jesús como el Mesías esperado si en nosotros no actúa la fe? Necesitamos de la fe para poder acercarnos al Señor. Y miren lo que nos dice el texto bíblico. El texto bíblico nos relata, es un pasaje bien interesante. De hecho, este texto lo puede encontrar también en los otros evangelios, tanto en Mateo como en Lucas. A pesar de que este texto esté también en Mateo y en el libro de Lucas, hay algunos detalles que podemos observar que no nos describen ni Mateo ni Lucas. Y dentro de ellos podemos observar que Jesús se encuentra en un lugar, y esta ciudad se llama ¿cómo? Jericó. Jesús se encuentra en Jericó. Jesús se acercaba. Cuando usted empieza a leer el capítulo 10, se va a dar cuenta que Jesús se dirige a Jerusalén. Y Jericó era una de las ciudades que estaba alrededor de Jerusalén. Por lo tanto, para llegar y para poder subir a esta ciudad, era indispensable pasar por esta ciudad, si recorría por ese camino. Y Jesús se encuentra entonces, llega a Jerusalén. Y el texto no nos da algunos detalles de su llegada, simplemente nos dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y quiero que usted pueda pensar y recrear también lo que los niños hacían mientras estaban acá actuando un poco lo que dice el texto bíblico. Jesús se encuentra, está rodeado de muchas personas. Recordemos que se acercaba a la fiesta de la Pascua. Jerusalén era el centro de adoración del pueblo, de todos los hebreos. Y muchas de las personas se iban a ese lugar a adorar al Señor. Muchas de las personas se iban a este lugar a rendirle culto a Dios. Y tal vez muchos estaban ahí. Jericó quedaba alrededor de un día de camino. Algunos hablan de 25 kilómetros, de 30 kilómetros de distancia. Y muchas personas estaban entonces con Jesús. Recordemos que Jesús había obrado de manera importante. Jesús había hecho muchos milagros. Jesús se había dado a conocer a muchas personas. Jesús tenía a sus discípulos ahí cerca de él. Pero también había una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y en medio de este transitar de Jesús, donde entra a esta ciudad y ahora en el camino, viene y encuentra a un hombre que está totalmente vulnerable. Un hombre que está ciego, que su sentido de la vista no funciona.
Y es interesante, mis amados hermanos, ver un poco el hecho de la ceguera de este hombre física. Porque no solamente habían personas en ese momento que estaban con este problema, había ceguera en su vista, sino que el texto y en el contexto de los capítulos anteriores nos hemos dado cuenta que el pueblo estaba careciendo de poder ver espiritualmente lo que estaba haciendo Dios alrededor en este momento. El pueblo estaba ignorando a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. El pueblo estaba ignorando lo que Dios estaba haciendo en este momento de la historia. Tal vez podían ver a Jesús como un hombre más. Sí, hacía buenos milagros, predicaba de manera interesante, clara. En él había mucho conocimiento, pero muchos estaban ignorando que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que él era el Cristo. De hecho, si usted recuerda en los versículos anteriores, en el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que Jesús viene y le pregunta a los discípulos, a ver, ¿qué dice la gente de quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen ellos de mí? ¿Recuerdan lo que respondieron los discípulos? ¿Qué decía la gente de ellos, de Jesús? ¿Sí recuerdan? Algunos decían, no, tal vez Elías, un profeta. Ellos veían algo interesante en Jesús, pero no le reconocían a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y sabe que es interesante porque ahora este hombre que está ahí tal vez en el suelo, que está esperando que muchos a su alrededor tal vez le colaboren, tal vez su familia no era una familia que tuviera las condiciones para sostenerlo y tenía que ir día a día a sentarse ahí para poder extender su mano y que las personas que transitaran por ese lugar se compadecieran de él y le dieran algo para que le ayudara. En este caso, Bartimeo está sentado en ese lugar. Y tal vez usted puede imaginar la multitud que está transitando y de pronto algunos decían, Jesús, aquel que ya había sanado un ciego por allá. Marcos nada más nos relata en el capítulo creo que 7 o 8. O también se habían escuchado cómo Jesús había predicado a grandes multitudes. Y tal vez entre ellos se murmuraba de Jesús, aquí está pasando Jesús de Nazaret. Y al parecer entonces Bartimeo escucha que ahí está Jesús, que Jesús está presente, que Jesús está ahí cerca de él y viene y expresa con su corazón y dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto me lleva a pensar que necesitamos entonces de la fe, ese acto de fe para poder reconocer a Jesús como el Hijo de David. El hecho de decir, mis amados hermanos, o de expresarse delante de él como el Hijo de David. Hijo de David era un título que solamente se le refería al Mesías. Hijo de David expresaba de aquel de los cuales los profetas habían hablado desde hace mucho tiempo y que el pueblo hebreo estaba esperando por muchos años. Ahora Bartimeo está expresando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante en este relato porque en los otros relatos de hecho no se nombra o no se le da identidad al ciego. En este caso Marcos se detiene a hablarnos de su nombre y nos dice que este hombre se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bartimeo, hijo de Timeo. De hecho esa palabra bar significa hijo de. Algunos llegan a expresar que simplemente está refiriendo a que era el hijo de Timeo. Otros lo califican como el nombre de esta persona, Bartimeo. Y este hombre, al cual el evangelista Marcos se detiene a decir su nombre, dice que en él hay una gran necesidad porque se encuentra ciego, porque no puede ver. Y ahora viene y expresa y dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero yo quiero que usted note lo que era este hombre, que usted se detenga a pensar. Note que lo que estaba haciendo este hombre ahí en el camino era, ¿qué estaba haciendo? Estaba mendigando. La realidad de este hombre no era la mejor.
Él estaba con mucha necesidad. Tal vez en su casa no había alimento, tal vez en su casa no había pan, tal vez en medio de su familia había muchas necesidades. Por lo tanto, Él está pidiendo a las personas que están transitando ahí que por favor tengan misericordia de Él, que se compadezcan de Él. Él simplemente tal vez extendía su mano esperando recibir algo de alguien que tuviera compasión y misericordia de Él. Pero ahora sucede algo extraordinario. ¿Qué sucedió cuando Bartimeo oyó que Jesús se encontraba caminando cerca de donde él estaba? Note que él comienza a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto me llevaba a pensar entonces que para poder reconocer a Jesús como el Mesías, necesitamos fe. Y que también llevaba a pensar que ver con los ojos naturales no nos garantizan ver la verdad. Muchas veces nuestros ojos naturales no nos llevan a entender la verdad, la realidad que tenemos en el Señor. Muchas veces nuestra vista se limita a nuestras realidades. Muchas veces nuestra vista se limita al ambiente en el cual estamos rodeados. Muchas veces nuestra vista se limita a las condiciones y no nos llevan a entender lo que Dios puede estar haciendo a nuestro alrededor. Ver con los ojos entonces muchas veces no nos garantiza ver la verdad. Me preguntaba por qué es un acto de fe. Y pensaba que el hecho de referirnos a Jesús como el Hijo de David era reconocer entonces a Jesús como el Mesías. Era reconocer a Jesús como el Cristo de la promesa. Era reconocer a Jesús como el Salvador de Israel. Y que toda la humanidad en algún momento hasta ahora se ha negado en reconocerlo a Él como el Salvador. Porque muchas veces le hemos dado la espalda. Muchas veces no le hemos reconocido como el Salvador de nuestras vidas. A pesar de que la vista, que este sentido en este hombre no funcionaba, sabe que en él estaba funcionando un sentido espiritual que estaba activo y estaba presente, y era la fe. Pues la fe nos lleva a tener convicción de lo que nosotros no podemos ver muchas veces. La fe nos permite reconocer a Jesús como el Salvador. Es mediante la fe, es a través de la fe que tú y yo nos podemos acercar a Jesús. En algún momento Jesús, como te decía, se había referido a sus discípulos preguntándoles qué pensaban los demás, que quién era Él. Y sabe que llega un momento donde listo, ellos se ponen, la gente dice que de pronto algunos decían que era Elías, otros decían algunos de los profetas, pero Jesús viene y se acerca a sus discípulos y dice: bueno, ¿ustedes quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro viene y le dice, respondiendo Pedro, dice la palabra que dijo: tú eres el Cristo. Y cuando Pedro viene y responde de esta manera, Jesús viene y deja claro que el hecho de que él respondiera de esta manera era una revelación divina. Era una revelación de parte de Dios, quien le había dado a conocer ahora que Jesús, el Cristo, estaba a su alrededor. Ahora Bartimeo, al llamarle Hijo de David, estaba expresando y estaba reconociendo la deidad de Jesús. Estaba reconociendo el dominio de Jesús. Estaba reconociendo el poder. Y el hecho de llamarle entonces Hijo de David, estaba expresando a través de su fe que era el Salvador, el esperado por mucho tiempo en medio del pueblo judío. Y sabe que es interesante porque cuando entonces este hombre, este ciego Bartimeo, viene y expresa a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 48, ahora vemos una reacción de los que están a su alrededor. ¿Y cuál es la reacción de las personas que están a su alrededor? ¿Qué dicen ellos? Le reprendían. Otra versión dice que le decían: cállate. Había a su alrededor una oposición, podríamos decir. Entonces dice que muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe que
Muchas veces a nuestro alrededor se van a levantar oposiciones. De hecho, nuestra hermana Rosario, cuando daba el testimonio, nos decía, algo venía a su mente, pues ya se había estado orando por sanidad. ¿Cuántas veces no hemos estado orando aquí por sanidad los unos por los otros? Pero como dice nuestra hermana Rosario, Dios determina cuándo hacerlo. Su voluntad es perfecta. Todo Él lo hace cuando en medio de su soberanía Él desea así hacerlo. Pero sabe que nosotros muchas veces no entendemos. Y muchas veces entonces sentimos, al igual que Bartimeo, que se levantan voces a nuestro alrededor. Muchas veces hemos escuchado decir, es que, ¿para qué sigues orando? ¿Para qué sigues yendo a la iglesia si tu condición, si tu realidad no va a cambiar? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué te levantas los domingos temprano si tú vas a seguir siendo el mismo? Si tu realidad no va a cambiar, si vas a seguir teniendo los mismos problemas. Y muchas veces escuchamos voces que nos desaniman. No sé si a ti te ha pasado. Pero muchas veces hemos escuchado voces que nos desaniman, ¿verdad? ¿Cuántos le ha sucedido cosas como esta? Y esto me lleva a pensar entonces en un segundo punto. Y es reconocer a Jesús como el Hijo de David. Te permite disfrutar de su compasión. Si primero no reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, ¿cómo podemos esperar que Jesús haga y Dios haga cosas grandes en medio de nosotros? Si primero Él no ha tomado el lugar que deberíamos darle en nuestros corazones, o nosotros no hemos querido darle el lugar, creo que es mejor decirlo así. Cuando muchas veces nosotros nos hemos cerrado a Él, cuando muchas veces aún nuestras mismas realidades se han opuesto para que el Señor venga y se glorifique a través de nosotros. Pero quiero decirte que cuando tú y yo reconocemos a Jesús como el Hijo de David, esto te permite y me permite a mí disfrutar entonces de su compasión y de su misericordia. Una de las cosas que estaba haciendo Bartimeo era apelar a la misericordia de Jesús. Bartimeo estaba dando voces, desde su interior sale un grito pidiendo, suplicando que Dios, que Jesús tenga misericordia de él, que Jesús tenga compasión de él. Y aquellas voces eran la expresión, alguien decía, una expresión desgarradora de un corazón que implora por compasión y compasión que pueda llevarle a cambiar su realidad. ¿Sabe que no todas las veces en las que nosotros nos acercamos al Señor con un clamor lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser? Muchas veces nuestras oraciones son muy superficiales. Muchas veces nuestras palabras, nuestras súplicas, nuestros ruegos no salen de lo más profundo de nuestros corazones. Pero hay momentos en nuestra vida donde sentimos que lo que nosotros decimos sale de aquí de adentro, de nuestras entrañas. Y esto me lleva a pensar de pronto en los momentos que hemos perdido un ser querido. Cuando hemos perdido a un familiar, sentimos que algo dentro de nosotros, cuando lloramos, cuando de pronto decimos la falta que nos hace, sentimos que eso sale de lo más profundo de nuestro interior. Y creo que una de las cosas que quiere expresar ese grito es que es algo que está saliendo de su interior, es algo que está llevándole a dar voces porque en él hay una realidad que él desea que el Señor, que ahora que está a su alrededor, pueda cambiar. Y esta palabra, este término de compasión significa compadecerse, pero también usted la puede encontrar en otras versiones como misericordia. Significa compadecer o padecer junto, padecer con. Es un término que nos habla, en otras palabras, que Él está diciendo, compadécete conmigo, siente lo que yo estoy sintiendo, siente lo que yo estoy padeciendo. Y por otra parte, esta palabra misericordia nos lleva a entender que Él está diciendo, ten misericordia de mí. Diciendo que pasara su miseria por el corazón de Jesús. Que pudiera sentir Jesús
lo que él pudiera estar sintiendo dentro de él. Que Jesús pudiera identificarse con su necesidad. Pero nota lo que hacen las personas que rodean a Bartimeo. En vez de ayudarlo, comienzan a decirle: Bartimeo, cállate. Deja en paz, tal vez algunos decían, deja en paz al Mesías. Algunos llegan a pensar y decir, tal vez los mismos fariseos, los mismos escribas, los mismos líderes no podían entender y ellos no estaban de acuerdo que un hombre que estaba ciego ahora se refiriera a Jesús como el hijo de David. Esta era una ofensa para los líderes judíos. Ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, tal vez ellos se oponían y decían, no digas nada, cállate. No tienes por qué referirte a él como el hijo de David. Sin embargo, mis amados hermanos y amigos, este ciego que está ahí tal vez en el suelo tirado, da voces desde su interior y repite, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, compadécete de mí, siente lo mismo que yo estoy sintiendo. Las voces de Bartimeo en este sentido tal vez molestaban a algunos. Y es interesante que el texto ahí en Marcos, usted se va a dar cuenta que no era uno, no eran dos. El texto dice que eran muchos los que le reprendían. Pero ¿qué hacía Bartimeo cada vez que le mandaban a decir cállate? ¿Qué hacía él? Más gritaba. Si por acá alguien le decía cállate, Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto me llevaba a pensar entonces, mis amados hermanos, en la insistencia de nuestro clamor a Dios. ¿Sabe? Porque muchas veces sentimos que, porque es que el Señor no se ha compadecido de nosotros, no tiene misericordia de mí, ni de ti. Entonces yo no voy a seguir clamando. Nuestro corazón se convierte duro, se endurece nuestro corazón. Pero sabe que cuando nosotros nos acercamos con fe al Señor, el Señor trae convicción a nosotros. Cuando nosotros nos acercamos con fe, el Señor nos permite reconocerlo a Él como ese Salvador esperado. Esa fe nos lleva a acercarnos y nos permite entonces disfrutar de la compasión de Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús en respuesta a las voces del ciego Bartimeo? ¿Será que Jesús lo ignoró y siguió su camino? No. Mire lo que dice el versículo 49. Entonces Jesús, diciéndole, mandó a llamarle. Le mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciéndole, ahora noten las palabras a las cuales se refieren al ciego. ¿Cómo le dicen ahora al ciego? Hey, ten ánimo, ten ánimo. Nota cómo la realidad ahora está cambiando poco a poco. Y es interesante porque la otra sanidad que registra Marcos sobre un ciego, que se nos habló ya anteriormente en ese lugar, recordemos que fue una sanidad que fue progresiva, ¿recuerdan? Jesús le dice, bueno, ¿qué ves? Hasta que por fin sus ojos fueron totalmente esclarecidos. Pero también me llama la atención en comparación con la sanidad de aquel ciego, y es que aquel ciego es llevado por unos amigos. Lo que podemos observar tal vez en aquel ciego, que tal vez no fue iniciativa propia de aquel fue llevado. Pero este está suplicando, ten misericordia de mí, compadécete de mí. Y poco a poco ahora su realidad está cambiando. Ya no hay personas que le están diciendo cállate, ya no hay personas que le están estorbando, ya no hay personas que se están refiriendo delante de él, diciéndole, reprendiéndole, diciéndole no digas más nada, él no te va a escuchar, él no te está escuchando, él ya está lejos tal vez. No, ahora le están diciendo ten ánimo,
Levántate, Él te está llamando, ten ánimo. Él ha escuchado lo que tú has estado clamando, Él ha escuchado tu clamor, Él ha escuchado tus voces y ahora te está llamando. Y sabe que esto nos lleva a entender cómo entonces nuestras realidades van cambiando poco a poco. Las circunstancias que muchas veces vivimos, ahora podemos ver cómo han cambiado. Esto nos lleva a pensar y me lleva a pensar, mis amados hermanos y amigos, que a pesar que Dios es soberano, Dios viene y determina el momento en el cual Él quiere obrar. Esto me lleva a pensar, mis amados hermanos, que Dios no es ajeno a nuestras realidades, que Dios no es ajeno a nuestras necesidades, que Dios no viene e ignora tu problema, Dios no ignora tu circunstancia, Dios no se olvida que estás aquí. Y esto tiene que llevarnos a que nuestra fe venga y reaccione. Jesús no ignora nuestro clamor, Él no ignora nuestro dolor, Él no es ajeno a nuestra necesidad. Jesús es compasivo y misericordioso. Y a través de nuestra fe en Él, disfrutamos entonces de su amor, disfrutamos de su compasión y misericordia. Pero note, y te estoy diciendo por qué a través de la fe, porque al final de esto nos vamos a dar cuenta cómo Jesús responde. Ahora, ¿qué hace este hombre? Dice que arroja su capa, se levantó y vino a Jesús. Su capa era una pieza bien importante para él, le recubría del sol, le protegía del frío, de la lluvia. Tal vez en su capa, tal vez podríamos pensar que había el bolsillo donde él guardaba todo lo que había recolectado durante el día. Y este hombre ahora viene y deja su capa botada. No le importó, lo dejó a un lado. Cambió lo que por mucho tiempo le había ofrecido tal vez seguridad por atender y acercarse ahora al llamado de Jesús. ¿Sabe que a veces nos aferramos a tantas cosas? Y es interesante porque en el mismo capítulo 11, si usted recuerda al joven rico, la conversación que tiene Jesús con el joven rico que se acerca y le dice: Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 17. Él había entendido que había cumplido muchos mandamientos, este joven rico. Sin embargo, Jesús viene y le pide una última cosa. Y es: dale a aquellos necesitados lo que tú tienes. Y ven, sígueme, serás mi discípulo. Tendrás la vida eterna, lo que tú me estabas preguntando. Pero sabe que la respuesta a este hombre, pensando, imaginando, fue agachar su cabeza, y la Biblia dice que se fue triste. Le costó dejar aquello que amaba. Ahora Jesús viene y le dice, y las personas que están a su alrededor le dice: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, versículo 50, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué pregunta le hace a Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Hay veces que nosotros podemos llegar a preguntar: Señor, ¿por qué preguntas tan obvias? Tanta necesidad que tú ves, estoy siendo llevado de la mano tal vez, porque no puedo ver, y tú vienes y me preguntas: ¿qué quieres que haga? Pero note que este hombre está pidiendo que el Señor Jesús tenga compasión de él, tenga misericordia. Pero también creo que es intencional, porque los versículos anteriores, en medio de la conversación, en el versículo 35, Jesús tiene una conversación con los hijos de Zebedeo, con Jacobo y Juan. Y estos discípulos vienen y se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, queremos que tú nos hagas lo que queremos pedirte. La petición que traemos delante de ti, queremos que tú nos digas que sí. Y Jesús viene y le hace la misma pregunta que ahora le hace a Bartimeo:
Jesús viene y le pregunta, ¿qué queréis que os haga? Pero ¿sabe qué es interesante? Que en este mismo capítulo, en este mismo relato, las motivaciones son muy diferentes. Los deseos son muy diferentes. Estos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, buscaban un lugar de gloria y de honor. Buscaban un reconocimiento en medio del reino del Señor. Bartimeo está buscando la compasión y la misericordia de Jesús. Bartimeo está buscando que Jesús venga y se coloque en su lugar. Bartimeo está buscando que Jesús sienta lo que él está sintiendo. Bartimeo está buscando que Jesús se identifique con él. Y esto nos tiene que llevar a preguntarnos, mis amados hermanos, cuáles son nuestras intenciones cada vez que tú y yo nos acercamos en oración al Padre. ¿Con qué intenciones vamos delante de Él? ¿Qué dicen nuestras peticiones de nuestras motivaciones? ¿Qué dicen nuestras peticiones de nuestra forma, de nuestro carácter, de nuestra identidad, de lo que queremos? ¿Queremos que Él se identifique con nosotros o queremos simplemente lugares de prestigio, de gloria, de honor, reconocimiento aquí en la tierra? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Por lo tanto, lo tercero que quiero hablarte es que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios o como el Hijo de David es restaurador. Cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador, eso trae restauración a nuestras vidas. Eso cambia nuestra realidad. Eso trae identidad a nosotros. Jesús, a través de su misericordia, y nos impulsa a seguirle. La fe, otra vez tengo que repetirlo, me da convicción de lo que no puedo ver, me permite reconocerlo a Él como el Salvador, como el Mesías esperado, me acerca a Él para poder disfrutar de su compasión, pero también está a través de la fe que puedo ver cómo mi realidad cambia, cómo se cambia y cómo puedo ser impulsado ahora a seguirlo a Él como un discípulo. Todos estaban a lo mejor expectantes a lo que Jesús iba a hacer con Bartimeo. A diferencia de lo que hizo con los hijos de Zebedeo, Jesús viene y responde afirmativamente a la petición de Bartimeo y le dice, tu fe te ha salvado. Otra versión usted puede leer, tu fe te ha sanado. Sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios. No hay otra manera en la que nosotros podamos acercarnos a Dios sino a través de la fe. No hay otro medio. Y la fe en el Hijo de Dios, en Jesús. No hay otra manera. La fe es un instrumento por el cual podemos alcanzar la gracia de la salvación o la sanidad. Al depositarla en Jesús. El acto restaurador de Jesús en la vida de Bartimeo ahora lo impulsa. Si usted ve y dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice que y enseguida recobró la vista y sigue a Jesús en el camino. Por lo tanto, este acto restaurador también lo lleva a que él pueda convertirse en un compañero de Jesús, que él también pueda acompañar a Jesús en el camino, que él pueda seguirle. Pensaba, porque muchas veces, mis amados hermanos y amigos, cuando nosotros traemos delante del Señor una petición, y muchas veces hemos escuchado a muchos, piden oración por un empleo, Dios le da un empleo, y se olvidan o nos olvidamos de Dios. No es que ya no puedo ir los domingos a la iglesia porque es que tengo trabajo. ¿Y quién te dio el trabajo? Dios. No es importante entonces el congregarme, no es importante la asamblea de la iglesia. Y hemos cambiado muchas cosas.
Cuando el Señor ha restaurado nuestras vidas, muchas veces nos hemos olvidado entonces de Él, de quién ha restaurado nuestras vidas, de quién ha cambiado nuestra realidad. Y esto timbraba en mi corazón, mis amados hermanos. Porque a pesar de que tenemos muchos años de estar en la iglesia o de conocer a Jesús y sirviéndole a Jesús, poco a poco nuestras vidas se van envolviendo en tantos asuntos que nos hemos olvidado de seguir a Jesús. Y no hemos sido agradecidos con Él. El acto restaurador en la vida de Bartimeo cambió su realidad física, pero sobre todo ha cambiado su realidad espiritual, emocional y en todas sus áreas. Cuando era un hombre que estaba tirado con una manta ahí pidiendo, un mendigo, ahora se convierte en un seguidor de Jesús. ¿Y por qué no decir en un discípulo de Jesús? De hecho, algunos comentarios llegan a decir que el hecho de que Marcos le dé identidad y nombre a Bartimeo, tal vez fue por el hecho de que fue una persona no tan común en medio de los discípulos de Jesús luego de esto. Fue una persona que tal vez se convirtió y siguió a Jesús por mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en tu vida cuando Jesús ha actuado restaurando tu vida, tu casa, tu familia, tus realidades? ¿Te has convertido en un verdadero discípulo de Jesús, en un seguidor de Jesús? Porque cuando muchas veces Jesús ha sanado o actuado restaurando algunas vidas en el Evangelio, nos podemos dar cuenta que muchos no fueron tan agradecidos. Muchos se quedaron en sus realidades, en sus vidas. Por el contrario, Bartimeo ahora se ha convertido en un discípulo de Jesús. El acto restaurador de Jesús en la vida de Bartimeo le impulsó a ser su discípulo. Esto que le siguió significa también que ahora le ha acompañado. Jesús se dirige a Jerusalén y Bartimeo ahora le acompaña. Se hizo un compañero de Jesús y me llevaba a preguntarme, y quiero preguntarte a ti: ¿te has hecho compañero de Jesús en el momento en que Jesús ha entrado a tu corazón a reinar? ¿Cómo has respondido tú al acto restaurador de Dios en tu vida? Y hay 5 frases que quise destacar para terminar en estos versículos, 5 principios, 5 ideas que el Señor trae a mi mente, y las voy a leer, con esto termino, y es: la única forma de acercarnos a Jesús es a través de la fe. No hay otro medio, mis amados hermanos, y es nuestra fe en Jesús. 2, recibimos la respuesta de nuestras peticiones por la omnipotencia y soberana voluntad de Dios. Recibimos la respuesta de nuestras peticiones por la omnipotencia y soberana voluntad de Dios. 3, mientras el ser humano te reprende y te silencia, la bondad de Dios te da confianza y te llama a levantarte. 4, la bondad de Dios cambia nuestra más cruel realidad, la mayor de todas. Te ha dado vida eterna cuando andabas muertos en tus delitos y en tus pecados. En mis delitos y mis pecados. Y 5, seguir a Jesús es el resultado de un corazón lleno de gratitud y fe. Seguir a Jesús es el resultado de un corazón lleno de gratitud y fe. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos ahí y le das gracias al Señor?
¿Qué tal si antes de dar gracias al Señor piensas en lo que Dios ha hablado a tu vida? Piensa en algo. Si quieres puedes abrir tu Biblia o tus notas y así lo haces. ¿Qué desafío te da el Señor para esta semana? ¿Cómo la palabra de hoy crees que te ayudará para la semana que hoy inicia? ¿O qué cosas durante esta semana pasada, o con qué realidad has estado luchando? Que el Señor hoy te lleva a recordar de que Él no es indiferente a tu realidad y que Él es compasivo y misericordioso. Señor, queremos cerrar este tiempo en oración a ti. Y entendemos, Padre, que no podemos acercarnos a ti si no es a través de la fe en Jesús. Creo, Padre, que en muchas ocasiones hemos estado en la misma condición de Bartimeo, Señor. Con una ceguera, Señor. Y no hemos podido ver muchas cosas a nuestro alrededor. De hecho, cuando leemos tu palabra, Señor, tu palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria tuya, Señor. El pecado nos ha, Dios mío, apartado de ti, Señor. Pero Jesús nos ha reconciliado contigo. De hecho, cuando pensamos, Señor, en tu palabra, Señor, y en algunos otros relatos en los evangelios, ellos nos dan a entender, Dios, que en muchas ocasiones las enfermedades, Señor, eran entendidas como castigos tuyos, Señor. Pues en algún momento tus discípulos, al ver a un ciego, Señor, te preguntaron que quién había pecado, si él o sus padres, reconociendo las consecuencias del pecado en el hombre. Y tal vez, Dios mío, podríamos pensar, Señor, que Bartimeo, Señor, no fue un hombre ciego de nacimiento. Podríamos tal vez pensar, Señor, o especular, Señor, que cometió algún error en su vida pasada. Y esto trajo una consecuencia, tal vez una enfermedad, una ceguera. Y al acercarse a ti, al pedir tu compasión, Señor, lo que hiciste fue colocarte en su lugar, Señor, en su condición de pecador, para restaurarle. Y así tú has hecho con nosotros. En muchas ocasiones, Señor, hemos estado expuestos al pecado y el pecado, Dios mío, nos ha llevado, Señor, a alejarnos de ti, Señor. Nos ha llevado a convertirnos en mendigos de la vida. Nos ha llevado, Dios mío, a estar, Dios mío, tirados en el suelo con una ceguera, donde no podemos ver, Dios mío, tu gracia, donde no podemos ver tu amor, donde no podemos ver tus bondades, Señor. Pero a través de la fe, Señor, en Jesús, hoy reconocemos que tú has sido propicio a nuestro pecado, Señor. Que tú has sido oportuno a nuestra necesidad. Tú has cambiado también nuestras realidades, como lo hiciste con Bartimeo, Señor. Por lo tanto, llévanos a ser agradecidos contigo. Llévanos, Dios mío, a que nuestro corazón, Dios mío,
pueda, Dios mío, rebosar de gratitud a ti, Señor. Llévanos a convertirnos, Señor, en tus discípulos, Señor. Llévanos, oh Padre Celestial, a seguirte a ti. Pues lo que tú has hecho en nosotros ha sido transformador, Señor. Ha sido restaurador, Señor. A ti te damos toda la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor pueda